Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Mesa, yo soy internista y nefróloga y pertenezco al grupo de trasplante del Servicio de Nefrología de la Fundación Valle de Lili. El objetivo de esta charla esta tarde es acerca de la importancia del cuidado y la prevención de la enfermedad renal, teniendo en cuenta que mañana es el Día Internacional del Riñón. Los riñones son órganos muy importantes porque tienen que ver con una función de depurar, de purificar la sangre constantemente, eliminando y regulando los líquidos del medio interno. Son órganos muy importantes porque tienen que ver no solamente con eliminar sustancias propias del metabolismo que puedan ser potencialmente tóxicas, sino también que devuelven a la sangre sustancias importantes como agua, sodio, potasio y otras que puedan ser de vital importancia para mantener el equilibrio del medio interno, ya sea en condiciones normales o con cambios, cualquier cambio del clima o de factores externos o de la dieta. Asimismo, tiene un papel muy importante porque liberan unas hormonas que están involucradas en, por ejemplo, la producción de hemoglobina, como es la eritropoyetina, en la regulación de la presión arterial, como es la renina, y en el manejo del calcio y el fósforo por el hueso, como es el calcitriol. Existen, como son unos órganos vitales, es muy importante tener cuidado y existen unas recomendaciones para el cuidado de los riñones. De ellas, quizá la más importante es intentar tener siempre un estilo de vida saludable en términos de una dieta sana y ejercicio periódico que nos permita mantener un peso adecuado. Asimismo, controlar la presión arterial, el azúcar, evitar medicamentos que puedan ser potencialmente tóxicos como los antiinflamatorios no esteroideos, también vigilar frecuentemente las pruebas de función de riñón y evitar fumar. Mi nombre es Manuel Duque, soy urólogo de la Fundación Valle de Lili, pertenezco al grupo de urólogos de la institución. Realmente el riñón lo manejan los nefrólogos, el riñón como tal, el tejido renal, el que hace todas las funciones, pero nosotros somos parte fundamental porque el riñón, cuando ya se produce la orina, ahí venimos los urólogos a trabajar. La orina ya la manejamos nosotros. Y hay dos cosas importantes en la parte urinaria, que es primero la formación de cálculos, las infecciones que se puedan llegar a producir en los riñones, y lo segundo, los tumores que puedan originarse. La parte urinaria siempre la manejamos los urólogos y pueden tener, una es la parte de la salud del riñón y otra es la parte de la salud de la orina. La orina, lo importante es que la vejiga maneje muy bien el riñón porque es el almacén de todo lo que produce el riñón. Y ese almacén, desde que evacúe adecuadamente, no tendremos complicaciones sobre los riñones ni presiones sobre el mismo. Esa es la parte fundamental que nos compete a los urólogos para su manejo. Nefrología siempre será nuestro apoyo y será la carta fundamental para el manejo de los riñones. Efectivamente, los nefrólogos somos los encargados de, en un momento dado, prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades renales y todas las complicaciones que se asocian cuando hay enfermedad renal. En este orden también actuamos siempre en conjunto con los urólogos, que son un apoyo, y nosotros para ello el manejo de los problemas renales. Y siempre hacemos la recomendación de consultar al nefrólogo en el momento en que en algún chequeo médico se encuentre alteraciones de las pruebas de función renal, como son la creatinina o el parcial de orina, o los pacientes que hayan tenido una historia familiar de enfermedad renal o de cálculos en los riñones o enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, que son la principal causa de enfermedad renal en el mundo, o pacientes que tengan historia de haber tenido anomalías congénitas del tracto urinario. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que todos debemos hacernos un control periódico de las pruebas de función renal porque muchas veces los riñones tienen afectación y no hay síntomas desde el comienzo, sino cuando la enfermedad está muy avanzada. Usualmente los síntomas iniciales de enfermedad renal pueden compartirse con otras enfermedades como dolor de cabeza, malestar, cansancio, debilidad muscular, pérdida del apetito, pérdida de peso.
y solamente en estadios muy avanzados aparece hipertensión, edema en las piernas, cambio en la producción de la orina o en la apariencia de la orina y después otros síntomas como insomnio o anemia. A nivel urológico, cuando estamos tratando la orina, lo primero que tenemos que encontrar es el tejido renal. El tejido renal lo maneja nefrología en sus glomérulos, en su histología, pero cuando ya hay un cambio, ya es el grosero, la forma grande del riñón, empiezan a aparecer ciertos elementos. Primero son los tumores. Los tumores son muy difíciles de diagnosticar en un momento dado, sobre todo cuando son pequeños. Hoy en día estamos diagnosticando casi el 90-95% de los tumores renales por algo incidental. O sea, se toma una ecografía por algo de abdomen, por un dolor abdominal que no tenía nada que ver con los riñones y empieza a aparecer los tumores renales. La sintomatología del tumor renal son tres básicamente. Son hematuria, o sea, sangrado en la orina, aumento de tamaño y dolor sobre la zona. Esto es raro encontrarlo porque ya son cuando ya están los tumores de gran tamaño se ve esto, de resto es poco probable. El segundo plano son los cálculos. Los cálculos en la vía urinaria se pueden presentar en forma de asintomáticos o sintomáticos. Los sintomáticos básicamente son aquellos cálculos que se forman gracias a los cristales, los cuales van bajando en la orina, se van acumulando y van formando una piedra. Esa pequeña piedra se puede transformar en una piedra de gran tamaño, pero paulatinamente puede expulsarse y realmente se presenta dolor es cuando el cálculo empieza a descender por el uréter. Se dilata la vía urinaria y al dilatarse la vía urinaria encontramos el dolor, el cólico, que es característico. Lastimosamente todos los dolores que se presentan en la región lumbar se lo clasifican a los riñones. Y yo diría que casi el 90% de los dolores lumbares corresponde a un dolor muscular y no corresponde realmente a un dolor renal. Es raro encontrar un dolor renal y es claro clasificarlo. ¿Cuándo es un cólico? O sea, un dolor por urolitiasis y cuándo es muscular. El dolor de urolitiasis jamás para. Él continúa y continúa y con los cambios de posición nunca cambia. Es decir, usted puede sentarse, pararse, acostar, él persiste el dolor. En cambio, los dolores lumbares habitualmente cambia posición y mejora. Esa es la característica de cada uno de ellos. En la parte de la orina siempre es importante una cosa, consumir líquidos. El consumir líquido es más o menos 1,5 litros de líquidos al día, que correspondería más o menos a unos 6 a 8 vasos al día en unos vasos de 250 centímetros. Es lo ideal. No se le olvide que también en las sopas y en las frutas también una buena cantidad de líquido. Es importantísimo el consumo de líquido para mantener los riñones funcionando, limpios y sanos. Recordarles que las dos principales causas de enfermedad renal en el mundo son hipertensión y diabetes. Por lo tanto, los hipertensos y diabéticos crónicos deben saber que deben hacerse revisiones periódicas de las pruebas de función de riñón. También es muy importante saber que existen unas poblaciones a riesgo de enfermedad renal, como son las personas de edad avanzada o las personas que tengan historia familiar de enfermedad renal y las personas de bajo peso al nacer. Usualmente las personas de bajo peso al nacer tienen menos reserva funcional, los riñones son de menor tamaño y hacen que tengan más riesgo de desarrollar enfermedad renal en la edad adulta. Como lo dijo Manuel, la litiasis renal es una causa frecuente de consulta en urgencias, frecuente de enfermedad renal, y la litiasis renal tiene criterios muy claros para hacer estudios que permitan conocer la causa, quitar la causa de producción de los cálculos y que el paciente no vuelva a hacer cálculos que lo puedan llevar a enfermedad renal crónica. Hacerles especial insistencia en evitar el consumo de medicamentos de forma indiscriminada, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos, que son potencialmente tóxicos.
Respecto a la ingesta de agua, nosotros a los adultos siempre recomendamos que sea un mínimo de 2 litros de agua al día, 2,5 o más en las personas que tengan una actividad física importante, grande o que vivan en climas de altas temperaturas, pero también recordar que siempre la sugerencia sea que de esos 2 litros el 80% sea agua, pero un 20 o 30% sea en frutas y verduras, que tienen un efecto importante en protección de la enfermedad renal. Asimismo, hay una población de riesgo que son los ancianos, que a veces pueden perder el sistema de regulación de la sed y pueden estar a riesgo de hacer complicaciones y falla renal por deshidratación. Respecto a la ingesta exagerada de agua, el organismo cuenta con unos sistemas de regulación del agua a nivel cerebral y circulatorio. Sin embargo, el exceso de ingesta de agua puede traer complicaciones con el manejo del sodio corporal y puede producir complicaciones cerebrales y pulmonares. Bueno, acaban de llegarnos preguntas del público y entonces vamos a empezar con la doctora Mesa. ¿Cuál es la diferencia entre hemodiálisis y la diálisis peritoneal? En la hemodiálisis se busca un acceso vascular que puede ser un catéter para los pacientes que son situaciones agudas, un catéter que va en un vaso grande, ya sea una yugular o en la femoral, y ese catéter va a una vena y entonces a través del catéter se conecta a una máquina que es el riñón artificial, donde la sangre pasa por la máquina muchas veces y ahí se depuran todas las sustancias tóxicas que el riñón no ha podido desembarazarse de él, y también exceso de agua y de otros elementos. La diálisis peritoneal no se utiliza el sistema sanguíneo, sino el peritoneo, que está en el abdomen y tiene muchos vasos sanguíneos, entonces se introduce un líquido en la cavidad abdominal, se realiza un cambio entre los vasos del peritoneo y el líquido peritoneal y luego ese líquido se drena para limpiar las impurezas que no ha sido posible limpiarlas por el riñón. Ok. Me va a hacer una pregunta, voy a responder esta pregunta. ¿Cómo hace el cuerpo para vivir con un riñón? Lo primero es que aproximadamente el 2 al 4% de la población mundial nace con un solo riñón y él tiene que vivir toda la vida con un solo riñón. Cuando fallecen, aproximadamente el 7% de la población mundial fallece con un solo riñón porque en el transcurso o lo pierden o definitivamente no funcionó en su vida infantil. Con ello, debemos de aclarar que el otro riñón, que supuestamente es 50% un lado y 50% del otro lado, va a compensar y se va a hipertrofiar, va a aumentar de tamaño y su función la va a recuperar totalmente el riñón. Es único que queda. Por eso no se deben de preocupar porque se van a quedar con un solo riñón. Y existe también una situación es en los pacientes que van a donar su riñón para un familiar. Ellos quedan con un solo riñón para el resto de su vida y ellos, desde que sea una persona sana y que se cuide, no va a tener problemas por tener un solo riñón. Sin embargo, nosotros los nefrólogos, especialmente con los donantes de riñón, somos muy insistentes y muy claros en explicarles que al quedar con un solo riñón se deben extremar las medidas de autocuidado. Estilo de vida saludable, dieta, ejercicio, peso saludable, evitar el consumo excesivo de sal, de grasas, de proteínas inclusive en la dieta y hacer un control periódico de la función renal. Nosotros seguimos el resto de la vida tanto al donante como al receptor de riñón para quitarle todos los factores de riesgo que puedan hacerle a él desarrollar enfermedad renal. Pero es del propio autocuidado y el estilo de vida de lo que depende en la gran mayoría de veces la sobrevida de los pacientes que tienen un solo riñón. Mandan otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que me indican que mis riñones están fallando, doctora Mesa? Como lo dije anteriormente, los riñones pueden estar fallando e inicialmente no dar síntomas. A veces pueden dar malestar general, pérdida del apetito, sabor metálico en la boca, náuseas, dolor de cabeza, pero esto puede estar asociado con otras enfermedades. Y solamente en estadios más avanzados de la enfermedad renal empieza a aparecer hipertensión, anemia de causa no clara, edema o hinchazón en las extremidades, alteraciones tanto en la apariencia como en el ritmo de la orina, con lo cual todos los adultos debemos hacernos unas pruebas periódicas de función renal.
Salen otras preguntas. Una de ellas dice, ¿es cierto que andar con guayos y zapatos de tacón dañan los riñones? Eso no es cierto. No existe un proceso de que eso pudiera ocasionar dolor. Lo que sí ocasiona son cambios musculares en la zona de la espalda. Por eso, cuando estamos hablando de los dolores del riñón, no existe esos dolores de riñón que con la posición mejoren, y realmente los riñones es una cosa y la masa muscular lumbar son otra. Esos realmente son lumbagos. Los tacones ni los guayos dañan los riñones. Hay otra pregunta, ¿cuándo se debe consultar al nefrólogo y cuándo se debe consultar al urólogo? El nefrólogo, usualmente el urólogo envía a los pacientes al nefrólogo cuando tienen tumores y han hecho una nefrectomía y el paciente está con un solo riñón. Cuando el paciente tiene cálculos de forma repetida o ha hecho cálculos de aparición muy temprana para el estudio metabólico. Pero todo paciente que en un chequeo normal se encuentre una alteración de las pruebas de función renal, ya sea la creatinina elevada, o en el uroanálisis o parcial de orina encuentre hallazgos que sugieran enfermedad renal, como presencia de sangre, glóbulos blancos o proteína en la orina, debe acudir a nefrología. Y como lo dije anteriormente, como las dos principales causas de enfermedad renal en el mundo son hipertensión y diabetes, los pacientes hipertensos y diabéticos deben tener un control periódico de su función renal. Asimismo, los pacientes adultos mayores, los pacientes que hayan nacido con anomalías congénitas de la vía urinaria o los pacientes que tengan enfermedades crónicas inmunes como artritis o como lupus eritematoso sistémico. Hay una pregunta, lo va a responder lo va a responder y otra parte la va a responder la doctora Mesa. ¿Cuáles son los antiinflamatorios no esteroideos? Son los que comúnmente llaman AINES, o sea, el más frecuente es el ibuprofeno. Hay otros mucho más, pero como la doctora habló de los antiinflamatorios, que ya hable de los antiinflamatorios. Los nefrólogos somos especialmente reticentes al uso indiscriminado de medicamentos, especialmente los medicamentos que sean potencialmente tóxicos para el riñón, porque todo lo que uno se toma va a la sangre y acto seguido pasa por el riñón y el riñón lo va a filtrar, a purificar. Así que los antiinflamatorios no esteroideos, ellos tienen un efecto potencialmente tóxico en el riñón, además de hacen retener líquidos, pueden subir la presión arterial y favorecen la aparición de eventos trombóticos, con lo cual no debe uno abusar de estos medicamentos ni tomarlos de forma crónica e indiscriminada. Su uso debe estar restringido a situaciones muy puntuales, bajo vigilancia médica, por el menor tiempo posible y en la menor dosis posible. Otra pregunta para la doctora Mesa, ¿cuánta sal se debe consumir al día un adulto? La sal es muy importante, el control de la ingesta de sal es muy importante en términos de protección de la enfermedad renal y de enfermedades como hipertensión. Tiene un impacto muy grande la reducción en la ingesta de sal y la recomendación es que una persona idealmente no se exceda más de 3 gramos al día de sal en la dieta. Otra pregunta que nos sale ahora que me parece súper interesante. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una persona después de haber donado el riñón? Uno, aunque ya lo ha respondido. Y lo segundo, con la alerta del coronavirus que tenemos las personas que tenemos trasplante, ¿cómo nos debemos de cuidar? Los trasplantados renales reciben inicialmente, al inicio de su trasplante, ellos reciben una educación para prevenir infecciones porque tienen medicamentos de por vida que hacen que sus defensas estén disminuidas. Pero lo principal en este momento con el coronavirus es el lavado exhaustivo de las manos, el evitar el contacto directo con personas a través de dar la mano, abrazos, besos, pero sobre todo el contacto directo de las manos sin lavar con la boca, con la cara, con la nariz. Nuestros trasplantados saben además que hay que tener cuidado con el manejo del agua, de los utensilios, evitar el contacto con personas que tengan infecciones de cualquier tipo y además evitar la visita a sitios que sean muy congestionados como teatros, iglesias, discotecas, centros comerciales en los días donde haya mayor afluencia pública. Hacer una pregunta, ¿exceso de vitamina C oral puede causar cálculos?
La realidad es que el exceso siempre puede dar algunas consecuencias sobre cualquier órgano. La idea es que si usted consume una vitamina C, que sea moderada y no en exceso. El exceso no sirve. Y no se le olvide también una cosa, existen enfermedades que se llaman hipervitaminosis. Y la hipervitaminosis también puede producir impactos sobre la vida habitual. Impactos no es que lo vaya a matar, pero sí le va a hacer un impacto en su eficiencia como en ciertas acciones y a la final puede producir un daño mayor. Por eso no es recomendable exagerar. Y la vitamina C como tal no produce cálculos renales. Lo que ocurre es que la vitamina C contiene oxalato de calcio. Entonces algunas vitaminas, el exceso de oxalato de calcio sí puede producir exceso de ciertos cristales de oxalato en la orina que bajo ciertas condiciones puedan favorecer la aparición de cálculos, pero la vitamina C como tal no produce cálculos. El exceso sí. Hablan sobre el consumo de té verde puede dañar los riñones. ¿Cuál es la frecuencia con la que se puede tomar estos té? Voy a responder en parte esto y la doctora también. El té verde es usado en China para consumo diario como si fuera el aguapanela para nosotros. Y la realidad es que ellos no tienen una incidencia mayor de insuficiencia renal o daños renales. Realmente no he leído que el té verde produzca un daño renal en ningún momento. No sé, la doctora, si ha leído algo de ello. No, de todas formas, nosotros sí hacemos un llamado a tener cuidado con la ingesta de ciertas sustancias que por ser naturales, la gente se confía y pueden tener efectos tóxicos. Nosotros en el momento en que hubo el boom de la moringa, por ejemplo, algunos pacientes trasplantados de riñón y de hígado hicieron síntomas de toxicidad hepática o renal por moringa. Entonces, porque esas son plantas que a veces crean efectos o reacciones con los medicamentos que está tomando el paciente trasplantado. Con lo cual, les sugerimos siempre a nuestros trasplantados con enfermedad renal evitar a toda costa el uso de medicamentos que no sepamos qué tipo de reacción colateral o cruzada pueda tener con los medicamentos que está tomando los pacientes trasplantados renales o con enfermedad renal. No todo es inocuo y las reacciones a cualquier medicamento, así sea natural o homeopático, es idiopática, depende de cada paciente, de la historia, de la edad, de los medicamentos que esté tomando. Por lo tanto, entre menos cosas tome, es mejor en el término de evitar reacciones adversas a nivel renal. Una pregunta me parece interesante y yo creo que es muy lógica. Si usted tiene falla renal, ¿es posible con dieta adecuada tener una vida normal? Cuando a un paciente se le detecta compromiso de la función renal, ya sea inicial, leve, moderado, severo el compromiso, la importancia de acudir al nefrólogo es que el nefrólogo lo valore y encuentre todas las formas y los tratamientos conservadores y no conservadores para enlentecer la progresión de la enfermedad renal, con el manejo adecuado de la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, las alteraciones electrolíticas, dieta obviamente, porque en estadios iniciales se hacen algunas recomendaciones, pero luego hacemos recomendaciones de la restricción del sodio, de las proteínas, del fósforo, del potasio. Con lo cual, más que no solamente es dieta, que es muy importante, sino otros mecanismos de prevención de progresión de la enfermedad renal. Hace una pregunta, ¿qué sucede cuando un niño le sale calcio en la orina? Cuando a un niño le sale calcio en la orina, lo primero hay que estudiarlo, hay que buscar tanto el nefrólogo como el urólogo, pero habitualmente suceden dos cosas. Uno es el ardor y el dolor al orinar, porque el calcio en algunas oportunidades estos cristales se juntan y rayan la mucosa y produce dolor. Y lo segundo puede producir hematuria, o sea, sangre en la orina. Esas dos situaciones, y hay que estudiarlo porque hay varias enfermedades las cuales tienen un componente de hipercalciuria, o sea, expulsión de calcio, y hay que corregirlas, porque no corregirlas puede significar para el niño una enfermedad futura y una pérdida de calcio para sus huesos. Hacen otra pregunta, ¿qué es la creatinina y cuál es el valor normal?
La creatinina es una de las pruebas para evaluar cómo están funcionando mis riñones. Usualmente, dependiendo de cada laboratorio, la creatinina, el valor normal es alrededor de entre 0,9 y 1,17 miligramos por decilitro. Es una prueba que habla cómo está la función renal de las personas. Está en relación con la creatina muscular, con el tamaño, el género y la edad. Hacen otra pregunta respecto a tanto mito urbano que existe. ¿El uso de proteínas para hacer ejercicio pueden afectar los riñones? Las proteínas son necesarias para la sobrevida de todos los órganos vitales. La L-arginina es el sustrato del óxido nítrico que es muy importante en el funcionamiento de órganos vitales como el riñón. Sin embargo, el exceso de proteína puede ser deleterio, peligroso en pacientes con enfermedad renal. Entonces, ni lo uno ni lo otro. No evitarlas porque puede causar desnutrición y daño, es decir, las dietas que tienen cero proteínas pueden aumentar la progresión del deterioro de la función renal, pero el exceso de proteína en la dieta, sobre todo si se mezclan proteínas animales o vegetales, puede no solamente aumentar el trabajo del riñón, sino aumentar el nivel de ácido úrico en la sangre y afectar también al riñón. ¿Un paciente que es trasplantada puede planificar con el dispositivo de pila? Nosotros recomendamos hacer una valoración antes del trasplante, después del trasplante y acorde a la edad, a los factores de riesgo, a patologías o enfermedades asociadas. Con los ginecólogos se escoge el tipo de anticonceptivo que puede usar la paciente en el post-trasplante, pero eso es individualizado. Una pregunta para los bebedores. ¿El alcohol le hace daño a mis riñones? No es el hígado, ¿no? Son los riñones, doctora. El tema con el alcohol es que altera lo que es la dinámica del funcionamiento de los medicamentos antihipertensivos. Entonces, en situaciones de alcoholemia moderada o severa, el paciente está totalmente desprotegido, sube en esas horas la presión arterial y esos picos de presión arterial son terriblemente lesivos para órganos vitales como cerebro, corazón y riñón. Esta es una pregunta de alguien muy personal, en el cual dice, después de haber donado mi riñón, no he logrado bajar la creatinina a 1,4. ¿Qué debo hacer? Debo aclararle una cosa, que no siempre va a quedar lo mismo, pero usted puede vivir con unas creatininas un poquitico elevadas siempre y cuando tenga una vida sana en todo sentido. La doctora. La creatinina es una prueba de función renal, pero siempre hacemos unos exámenes adicionales porque, como les hablé anteriormente, el riñón purifica o depura la sangre y mantiene el nivel del nitrógeno ureico en un nivel adecuado para que el organismo no se intoxique, y tiene un papel endocrino muy importante en la producción de hemoglobina, el metabolismo del calcio y del fósforo. Y hay unas formas adicionales que no solamente es el valor absoluto de la creatinina la que habla de si mi riñón está funcionando bien, sino de lo que el riñón hace otras funciones que son muy importantes y pueden hablar de que tan bien o no está funcionando el riñón. Entonces no solamente es el valor absoluto, sino las otras funciones que habla el riñón, que hace el riñón, y también el uroanálisis. El uroanálisis es un examen muy importante que nos habla si el riñón se está afectando o si hay patologías asociadas. Entonces, más que el valor absoluto, es todos los exámenes que están alrededor que me hablen de lo que es la función global, tanto como órgano que purifica la sangre como órgano endocrino. Me hace una pregunta. Tengo un cálculo de 6 milímetros en un riñón. ¿Qué tratamiento debo hacer? Cuando uno tiene cálculos de 5 milímetros, las posibilidades de expulsión están en un 80% de que salgan por el uréter, porque el uréter, la luz del uréter, mide 5 milímetros. Pero entre 5 y 7 milímetros es una zona gris. Todo depende del uréter, qué capacidad de flexibilidad tiene el uréter, pero las posibilidades de expulsión sobrepasan el 60 al 70%. ¿Qué es hacer? Si usted tiene un cálculo de 6 milímetros, lo que tienes que hacer es consumir abundantes líquidos, hacer gran cantidad de ejercicio
para que se mueva y poderlos expulsar. Eso es lo más importante con respecto a los cálculos de ese tamaño. Pero todos son de ese grupo, son posibles de expulsar. Sin embargo, los nefrólogos hacemos unas recomendaciones especiales de cuándo estudiar a un paciente que tiene cálculos. Si un paciente hace cálculos en edad muy temprana, antes de los 20 años, o si un paciente hace un episodio de cálculo y le encuentran varios cálculos, ya sea en el mismo riñón o en ambos riñones, o si un paciente hace un episodio de cálculo y vuelve a hacer otro, debe ir al nefrólogo para hacer un estudio metabólico de los cálculos y saber la causa y ponerle fin a la formación de más cálculos que le puedan producir no solamente muchas hospitalizaciones y muchas urgencias, sino daño irreversible de los riñones. ¿La diálisis son de por vida? No, la diálisis es una terapia temporal de tratamiento de enfermedad renal, pero la mejor terapia y la definitiva es el trasplante renal. Los pacientes que logran tener enfermedad renal y ir a trasplante sin haber entrado a diálisis viven más y los órganos y los riñones sobreviven más. Los pacientes que están tiempos prolongados en diálisis, su sobrevida en diálisis es mucho menor que si están trasplantados y la sobrevida del injerto es menor si antes del trasplante haya estado muchos años en diálisis. La diálisis debe ser una terapia temporal mientras se busca un trasplante. Obviamente existen contraindicaciones temporales o definitivas para estar trasplantado, pero la mejor opción de tratamiento definitivo de la enfermedad renal es el trasplante. También hay que aclarar, algunos pacientes es transitorio la diálisis Sí. y pueden salir de su proceso, pero de ahí en adelante el significado es te tienes que cuidar porque tus riñones no son los mejores. Sobre todo porque si un paciente ha hecho un evento de cualquier tipo y ha requerido terapia de diálisis, es posible que su reserva funcional renal o estaba previamente comprometida o quede comprometida de aquí en adelante por el evento catastrófico que lo llevó a, entre muchas cosas, a hacer falla renal. Hace una pregunta para la doctora demasiado médica. ¿Qué es hiperaldosteronismo primario? Los riñones tienen unas glándulas encima que son las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando hay un exceso de funcionamiento de estas glándulas que producen unas hormonas, entre ellas la aldosterona, se produce el hiperaldosteronismo. Sin embargo, es muy importante para nosotros los nefrólogos el estudio de la renina y la aldosterona en pacientes hipertensos, porque un alto porcentaje de nuestra población tiene alteraciones en la renina y en la aldosterona, que hace que si no se tratan con medicamentos que actúen específicamente sobre estas hormonas, las hipertensiones se vuelven refractarias o de difícil manejo o eventualmente requieren múltiples medicamentos. Así que todos los pacientes hipertensos deben tener este estudio porque 25% de los pacientes hipertensos pueden tener alteraciones en el eje renina-aldosterona. Hace una pregunta, ¿a qué se debe el dolor en los riñones? Los riñones habitualmente tienen dos componentes, el tejido renal y el elemento excretor, que se corresponde a los cálices, los infundíbulos y la pelvis renal, que es donde se acumula la orina que va bajando. El riñón duele porque se ha obstruido, se ha dilatado y cuando se dilata presenta el cólico como si fuera una obstrucción intestinal. Pero también libera unas cosas que llaman prostaglandinas y estas prostaglandinas también ocasionan gran dolor a nivel de la vía urinaria. Hacen otra pregunta que me parece, ¿qué medicamentos afectan el sistema renal si una persona toma medicamentos de por vida? ¿Su función renal se afecta? No existe ni un solo medicamento que sea inocuo. Todos los medicamentos pueden tener potenciales efectos tóxicos. La respuesta a eso es idiosincrática. Cada persona puede reaccionar o no diferente a los medicamentos, independiente que tome o no otros medicamentos. Pero si una persona toma varios medicamentos, quiere decir que tiene varias enfermedades o varios estados de comorbilidad que lo hacen que sea más sensible a complicaciones por medicamentos que puedan ser potencialmente tóxicos.
Por lo tanto, nosotros los nefrólogos les sugerimos a los pacientes que están polimedicados o en general evitar el uso indiscriminado o la automedicación de ciertos medicamentos, especialmente los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales hemos hablado en varias oportunidades. Y por último, nos hace la pregunta, ¿qué recomendaciones debe tener un paciente que ha sido donante de riñón en el momento en que le vayan a hacer otra cirugía? Los pacientes donantes suelen venir periódicamente a control también con nosotros y somos muy insistentes en el control del peso, la presión arterial, la glicemia, la parte metabólica, el consumo de antiinflamatorios, no fumar. Pero si el paciente está controlado no tiene ningún tipo de contraindicación para una cirugía que la que cualquier adulto sano sin ningún problema. Nosotros, los pacientes, el grueso de todos los pacientes donantes de riñón, usualmente no se enferman mucho porque escogemos las personas que están en mejores condiciones, en óptimas condiciones, pero sus riesgos no son mayores que los de la población que no es donante, porque precisamente los hemos escogido porque están muy bien. Y por último, ¿cuál sería la recomendación nefrológica? Y yo haría la recomendación urológica para unos riñones sanos. Tenga un estilo de vida saludable, haga ejercicio, no se deje ganar peso, no consuma tabaco, evite el exceso de alcohol, ojo con la dieta, la sal, las grasas, el exceso de proteínas y sobre todo no se olvide que hay que chequearse de vez en cuando, la presión arterial y las pruebas de función de riñón. Y obviamente no consuma medicamentos ni automedicados, ni sugeridos por el amigo, ni homeopáticos que usted no conozca los potenciales efectos adversos, sobre todo si tiene factores de riesgo o si está tomando otros medicamentos. Por el lado urológico, lo primero, nunca aguantar una orinada. Tratar siempre de eliminar. En cualquier momento en que haya falla o cualquier síntoma, signo que oriente a que algo está funcionando mal, consulte, no esperar a que ya esté bien enfermo, porque nosotros podemos hacer algo real y funcional cuando lo hacemos primariamente, pero si nos demoramos ya puede ser tarde. Y sobre todo una vida sana, para todos una vida sana. Muchas gracias. Gracias.